Ok. Entonces, Dalton, padre de la teoría atómica, se atreve a decir que el átomo es una esfera que tiene peso, ¿verdad? Y en aquel entonces, muchachos, no era solo decir como los filósofos, sino que era demostrar. Entonces, según la teoría de Dalton, la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, son indivisibles y no se pueden destruir, ¿ok? Indivisibles y no se pueden destruir. Hasta la época de Dalton eran dos características muy importantes. Pero además él decía que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes y aquí tenemos una muestra, uno más grande que otro, obvio que van a pesar diferente. Él decía también que los átomos permanecen sin división, aun cuando participen en una reacción química. Y aquí lo estamos viendo. El átomo de azufre, los átomos de oxígeno, ok, estos átomos, vean, solo se unen, pero al átomo en su estructura no le pasa nada, solamente se unen, ok. Los átomos al combinarse para formar compuestos guardan reacciones simples, ¿ok? Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. ¿A qué se refería Dalton con esto? Voy a decirles, permítanme nada más buscar un borrador. A ver, esperen, un borrador, amor, préstame nada para borrar un trapito. Un trapito de allá. Ok, bueno, a ver, aquí estamos, ay, disculpen, mi neta me dibujó esto, pero yo puedo tener un átomo de azufre, ahorita me traen el borrador. Sí. Vean, los mismos átomos me pueden formar compuestos diferentes, son las cosas que decía Dalton. Un átomo de azufre se puede combinar con un átomo de oxígeno y te va a formar LSO. Un átomo de azufre se puede combinar con dos átomos de oxígeno y te forma el SO2. Y un átomo de oxígeno se puede combinar con 3 y te forma el SO3. ¿Ok? A eso se refería Dalton. ¿Ok? ¿Sí alcanzan a ver bien? ¿Ok? Entonces, es muy importante comprender los postulados de Dalton. Mucho, muy importante. Voy a repetirlos. Átomos iguales me forman elementos. Átomos diferentes me van a formar compuestos. ¿Ok? Los átomos no se dividen aún en una reacción química. Al combinarse, guardan relaciones simples y se pueden combinar en proporciones distintas para formar más de un compuesto. ¿Ok? Entonces, este modelo desapareció cuando Thomson hace su experimento, pero fue el inicio de la teoría atómica. Por eso a Dalton se le llama padre de la teoría atómica. ¿Alguna duda sobre Dalton? ¿Cuál fue la característica principal que manejó Dalton de los átomos? Que son indivisibles y no se pueden dividir, pues, destruirme más bien. Otra más importante. Que los átomos iguales forman elementos y cuando se juntan, átomos diferentes forman compuestos. Ok. La primera característica que mencioné, si este átomo es grande y este átomo es más pequeño, ¿qué los diferencia?
Sus pesos. Su peso, muy bien, Abril, ¿ok? Esa fue una de las características más importantes que Dalton mencionó, el peso. Muy bien, ok. ¿Alguna duda de Dalton? A ver, quiero preguntarle a Saúl. Voy muy rápido, Saúl, ¿me vas entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Oh, sí, estoy bien. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a explicar a Thomson. Aquí tienen a Thomson. Ok, vean, el modelo de Dalton era solamente la esfera, Y el modelo de de Thomson, ¿verdad? Es un modelo que conserva la esfera, pero fíjense bien lo que hizo Thomson. Voy a explicárselo de manera muy, muy sencilla. Permítanme un momento. Ok. Bueno, para ese entonces ya se había descubierto un tubo de descarga. Este se llama tubo de descarga, el que tenemos aquí en la pantalla. Lo ven aquí en dibujo y lo ven aquí en una fotografía. Este tubo de descarga se llama tubo de Crookes. Y entonces, en este tubo, Thomson hace un experimento. Vean de qué se trata el experimento. Aquí tengo el tubo de descarga. Este tubo va a tener dos electrodos, un electrodo positivo y un electrodo negativo. ¿Ok? Entonces, va a estar conectado a una fuente de energía. Este va a ser, el electrodo positivo se llama ánodo, porque hacia él migran los aniones. Y el electrodo positivo se llama cátodo, porque hacia acá migran los cationes. Recuerden que los aniones, un anión es negativo, un catión es un ion positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Thomson? Thomson ponía un gas. Obviamente este gas estaba formado por átomos. Recuerden que la materia puede ser líquida, sólida y gaseosa. La mayoría de los experimentos para conocer a los átomos se hacen con el elemento en estado gaseoso. Entonces, cuando él ponía su descarga eléctrica, los átomos, ahora sí, algo les pasaba, de tal manera que él observaba que primero, ahora sí lo voy a representar, es como si esas esferas de las que hablaba Dalton, que eran los átomos, se venían hacia el cátodo, ¿ok? Se venían hacia el cátodo. Y aquí había un choque, aquí chocaban. Entonces, al chocar, algo se desprendía y entonces él observaba que había unas partículas que venían aquí y que producían luminiscencia, que producían hagan de cuenta un rayo de luz, luminiscencia. Entonces, ¿él qué dijo? Ok, es que la esfera de la que habla Dalton tiene carga positiva. Toda la esfera tiene carga positiva. Por eso primero vienen y chocan contra el cátodo. El cátodo es negativo. Cargas contrarias se atraen. ¿Ok? Cargas contrarias se atraen. Entonces, cuando electrificaba el gas, él suponía que los átomos se venían y chocaban contra el cátodo. Y ya una vez que chocaban contra el cátodo, algo se desprendía
y entonces ahora eso que se desprendía era atraído por el ánodo. El ánodo es positivo. Entonces, ¿qué decía? Ok, es que esas pequeñas partículas que se desprenden cuando choca la esfera son negativas. Y entonces él suponía que la esfera que representaba al átomo, toda la esfera tenía carga positiva, pero que tenía unas partículas incrustadas que eran cargas negativas. Y como salían del cátodo, él les llamó rayos catódicos. Pero en realidad eran los electrones. Esos rayos catódicos eran los electrones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenían carga negativa, eran atraídas por el ánodo. Entonces, ¿qué pasó con Thomson? Muchachos, con Thomson se descubre el electrón. Y con ello se descubre la naturaleza eléctrica del átomo. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿me expliqué? ¿Quién me dice si sí me entendió? A ver, ¿quién me puede decir si sí me entendió? Yo, maestra, más o menos. Ok, se los voy a repetir. Porfis. Muy bien. Ok. Estamos claros que Dalton dice que tenemos una esfera positiva. ¿Sí? Perdón, una esfera nada más con peso. ¿Estamos claros? Ok. Y entonces, Thomson, con este experimento, descubre que esa esfera tiene electricidad. La electricidad, muchachos, es el flujo de electrones. La energía eléctrica nos llega a nuestra casa por el flujo de electrones a través de los cables de cobre, ¿verdad? Que nos llegan aquí a la casa, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hizo? Pone un gas en este tubo. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tubo? Tubo de Crookes. Es el tubo de Crookes. Muy bien. Y pone el gas. Se supone que el gas está formado por átomos. Muy bien. Entonces, cuando él electrifica o hace que haya una descarga eléctrica dentro del tubo, pues los átomos se mueven. Y los átomos se mueven atraídos por el cátodo. Entonces, él observa que aquí hay un choque. ¿Ok? Cuando él observa que lo que suponen que es el átomo, la esfera, choca con el cátodo, lo va a hacer así porque tiene carga positiva. Se dice, toda la esfera tiene carga positiva. Cuando choca, provoca que algo dentro de la esfera se desprenda. Y es cuando ellos observan, o él observa, que salen otras partículas más pequeñas, pero que estas al llegar al ánodo le producen una luz. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, si cuando choca el átomo salen unas partículas, ¿qué se imaginaba él? Ah, pues que esas partículas estaban dentro de la esfera, ¿sí? Y esas partículas les llamó rayos catódicos.
Ahora sabemos que los rayos catódicos, como tienen carga negativa, son los electrones. Entonces, Thomson descubrió el electrón. A él se le atribuye el descubrimiento del electrón. Descubrió el electrón. Y el electrón lo vamos a simbolizar con una E y una rayita que me indica la carga negativa. Ahorita les voy a tomar una foto y se las voy a poner en el grupo para que tengan la foto de todo lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto, él dice que su modelo, la esfera es positiva y las cargas negativas se encuentran incrustadas en esa esfera. Y aparte, muchachos, él dice que su modelo lo identifica como un budín con pasas. Un budín con pasas. Imagínense un pastelito, ¿verdad? Que está relleno o que tiene pasas. Cuando hacemos un pastelito y le ponemos pasas, pues estas se distribuyen por todos lados. ¿Qué pasa si yo agarro ese pastelito? Imagínense que este fuera el pastelito, ¿verdad? ¿Ok? Y que por dentro esté lleno de pasas. Si yo lo aviento y choca, pues las pasas se van a desprender. ¿Ok? Y fíjense, con eso entonces, Thomson además está demostrando que el átomo no es indivisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que se desprende de esa esfera. Hay algo que se está desprendiendo. Yo sé que ahorita vamos a empezar con temas un poquito más complicados, por eso me voy a ir despacio, ¿sí? ¿Ok? Pero ahí tienen en sus apuntes el modelo de Thomson. Vean, todo lo morado significa o les indica que toda la esfera tiene carga positiva. ¿Ok? Y además, pues ya tienen ahí las partículas más pequeñas en verde, que son cargas negativas. Y a esas son los electrones a los que se refiere Thomson. ¿Ok? Ahí tienen ustedes el tubo de Crookes, el ánodo, el cátodo acá está diferente, pero de alguna manera aquí está de cualquier forma. ¿Ok? Y aquí vean, esta luz verde es la luz que provocaban los electrones al llegar al ánodo. Muy bien. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? ¿Me expliqué? Sí. Bueno, entonces, esta es la actividad que yo quiero hacer. Yo les puse por ahí, muchachos, la actividad. Si nos vamos más despacio, no hay problema. Recuerden que yo no tengo problema con las fechas. Yo no cierro, yo no cierro la plataforma. Ajá. Entonces, aquí ya nada más concluimos. Luego de los descubrimientos del electrón en 1897 por Joseph John Thomson, se determinó que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa estaba constituida por los electrones, los cuales se encontraban, según este modelo, inmersos en una masa de carga positiva, a manera de pasas en un pastel. Por eso su modelo se conoce como el budín con pasas. Su modelo fue producto del estudio del comportamiento de diferentes gases en un tubo de Crookes, en el cual se descubrieron también los rayos catódicos que corresponden a las cargas negativas del átomo, ¿no? O sea, los rayos catódicos eran las cargas negativas del átomo. Entonces, ahí está concluido, ahí está resumido. Muy bien. Algo muy importante, muchachos. No crean que Thomson hizo este experimento una sola vez. Lo hizo muchísimas veces y lo hizo
con gases de elementos diferentes. Y en todos los casos sucedía lo mismo. Eso nos indicaba que entonces íbamos a tener, ¿verdad?, una estructura igual para todos los átomos independientemente de su tamaño o de sus pesos. Incluso hay experimentos que nos hablan, hay científicos o químicos que nos hablan que él puso una pequeña pantalla, de tal manera que cuando los rayos catódicos pasaban frente a la pantalla, se observaba su sombra. Y eso nos está hablando, pues, que son partículas materiales. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchachos, sí me gustaría mucho, si ustedes no tienen inconveniente, que nos conectáramos nuevamente mañana. Nos conectamos mañana para explicarle la otra parte. ¿Sí? Y está bien. Voy a modificar un poquito, muchachos, todo lo que viene siendo las actividades. Ahorita por lo pronto ustedes pueden ir haciendo su actividad del modelo de Thomson. Les pedí que hicieran una paráfrasis, ¿ok? Entonces vamos a hacer una paráfrasis de lo que viene siendo